Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema número 11 y el día de hoy se titula Cristo tuvo que morir. Bueno, en el tema anterior analizamos los versículos del 11 al 13 y vimos cómo Cristo llamaba a los hebreos hermanos, directamente a ellos, y cómo fue necesaria esa semejanza para que Él nos llevara y nos hiciera hijos. Y bueno, lo comparamos con esas profecías que hay en Salmos y en Isaías. Hoy vamos a leer los versículos 14 y 15. Seguimos en el capítulo 2, que dice de la siguiente manera. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, cada vez se hace más maravilloso la obra que Dios va haciendo y cómo poco a poco el autor nos va haciendo profundizar en esto tan glorioso que tiene que ver con nuestra salvación. Ya nos dijo que Él, siendo Dios, no se comparaba con los ángeles y que Dios eligió una forma mejor para hablar con los seres humanos, que era Él mismo, o sea, a través de nuestro Señor Jesucristo. También ya nos dijo que necesitaba hacerse ahora un poco menor que los ángeles. Antes nos dijo que Él era superior a los ángeles y ahora nos dice que Él se tiene que hacer un poco menor a los ángeles para hacerse hombre. Y no solamente hombre, sino ahora llamarnos hermanos. Y ahora nos está hablando de otro punto. Si nosotros recordamos lo que nos dice ahí Filipenses capítulo 2, vamos a ir viendo ese mismo esquema, y por eso la insistencia de algunos en que esto fue escrito por el apóstol Pablo. Vamos a ver el mismo esquema o patrón para presentar a Jesucristo, primero como Dios y luego haciéndose semejante a nosotros y luego humillándose hasta la muerte. Filipenses capítulo 2, versículo 5, le podemos dar lectura. Dice así, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, eso ya nos lo dejó en claro en los primeros versículos del capítulo 1. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y eso también ya nos lo estuvo explicando a principios del capítulo 2. Y dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces vemos el mismo sistema, el mismo esquema, el mismo patrón con el que es descrito nuestro Señor Jesucristo allá en Filipenses. Ahora lo vemos, pero de una manera mucho más profunda y una explicación mucho más extensa ahora en Hebreos. Y entendiendo que la iglesia de los filipenses estaba formada de gente gentil que no tenía tanto conocimiento de la ley ni de los ritos. Ahora esta carta está siendo dirigida a aquellos que sí conocían la ley y que sí conocían los ritos, y por lo tanto ellos podían tener una explicación mucho más extensa de lo que es la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, los hombres, dice el versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, para empezar hay que hacer una aclaración que dice hijos. Y ciertamente estos hijos son seres humanos. Pero no está diciendo que Dios va a ser recibido por todo el mundo. Ciertamente Él abre la posibilidad de salvación a todo el mundo. Pero la triste verdad es que no todo el mundo va a participar de esta salvación. Por eso hace una aclaración en el versículo 14. Los hijos. Aquí ya está diciendo a aquellos hijos a los que se refirió en el versículo 13, que se los voy a recordar. Dice así, y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Es Jesucristo hablando a través del profeta Isaías. Así que dice, los hijos que Dios me dio. Entonces, con esos hijos que Dios le dio desde antes de la fundación del mundo, esos hijos eran seres humanos. Cuando dice que participaron de carne y sangre, está hablando de su humanidad. Está hablando de este cuerpo que tenemos. No está hablando del alma, no está hablando del espíritu. Está hablando del cuerpo.
Y dice que ellos, los hijos, pues eran hombres, seres humanos, y por lo tanto tenían un cuerpo. Sabemos que los ángeles no tienen carne y por eso ese terrible error de Satanás y los demonios de haber pecado y haber hecho algo carnal cuando ellos no eran dominados por la carne. Bueno, el ser humano sí tiene carne y por lo tanto dice que era necesario que él se hiciera carne. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Qué está diciendo? Es decir, que él también se hizo hombre, él también se hizo un ser humano. Aquellos que dudan que Jesús era un ser humano están teniendo un grave error y por eso no pueden alcanzar a conocer al verdadero Cristo. A Cristo que tenía que, siendo Dios, tenía que ser humano. Y continuemos leyendo el versículo 14. ¿Para qué se hizo carne? Y nos da luego la respuesta. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Aquí hay algo bien importante. Cristo se hizo carne con un solo propósito, morir. Es paradójico, pero él nació para morir. Es muy difícil para entenderlo en nuestras mentes finitas, pero él para eso nació. Para morir. Y fíjate que no es un propósito para todos, ¿eh? Nosotros cuando tenemos un hijo decimos, ay, que sea, no sé, abogado, que sea licenciado, que crezca muy alto y que sea muy guapo o muy guapa. Y tenemos tantos pensamientos, pero nunca pensamos, voy a tener un bebé para que se me muera. Nunca pensamos esto. Pero cuando Cristo se hace hombre y el Padre envía a su Hijo al mundo a tener un nacimiento normal, porque aquí está diciendo que los hijos participaron de carne y sangre y por lo tanto él también. Quiere decir que él nació exactamente igual como cualquier otro ser humano, excepto porque fue obra del Espíritu Santo. Pero de ahí en fuera, él estuvo en el vientre de María el mismo tiempo que está otro bebé, en promedio, claro. Y nació de la misma forma que nace cualquier otro bebé, un parto natural. Y creció de la misma forma que crece un ser humano. Sintió de la misma forma que siente un ser humano. Y para morir tenía que pasarle en su cuerpo lo mismo que le pasara a cualquier ser humano que muriera. El ser privado de sus funciones vitales. A eso me refiero. Pero algo bien importante. ¿Qué es lo que nos da la salvación? Escuchen con atención. Cristo vino por medio del nacimiento virginal, de una manera milagrosa. Él se hizo carne. Él fue obediente, aún a sus padres era obediente. Él fue sabio sin medida. Estoy hablando en su condición de hombre, no que ya no lo sea. Él vino y vivió santamente dándonos un buen ejemplo. Incluso él hizo muchos milagros, liberó a muchos enfermos espirituales. Y también le dio sanidad a muchos enfermos físicos. Pero fíjense bien, por eso quiero que me escuchen con atención. Todo esto, que es parte del ministerio de Cristo aquí en la tierra, no nos da la salvación. Fíjense, vuelvo a repetir, el nacimiento milagroso y a través de una mujer virgen, el buen ejemplo, sus palabras, incluso sus enseñanzas, la sanidad, sus milagros, esto no nos hace salvos. No estoy demeritando lo glorioso. ¿Saben qué es lo que nos hace salvos? Su muerte y su resurrección. No solamente su muerte, sino también su resurrección. ¿Por qué? Porque hay un sacrificio. Y ese sacrificio es para expiación por nuestros pecados. Ya Sandra nos enseñó el significado de expiación y nos hablaba acerca de aplacar la ira de Dios. Y el Señor Jesús vino a morir para que nosotros no tuviéramos que tomar las copas de ira. Él tomó la copa de ira para que con su muerte pagara el precio de nuestro pecado. Pero también con su resurrección nos ha dado la esperanza de que un día resucitaremos juntamente con Él. Así que no, les vuelvo a repetir, no me malentiendan. Todo es parte del plan perfecto de Dios. ¿Pero por qué les dije esto? Porque fíjense bien, si Cristo se hubiera hecho hombre y hubiera hecho exactamente lo mismo que ya les dije, nacido de una virgen, dar buen ejemplo, dar sanidad, dar liberación, hacer muchos milagros, multiplicar los panes y los peces, todo esto, pero no hubiera muerto, de todas formas no seríamos salvos. Pero recuerden que ya vimos también que era necesario que el Hijo fuera perfeccionado, el autor de nuestra salvación.
¿Y a qué se refiere? No se refiere a que estuviera defectuoso y luego lo hicieran perfecto. No, se refiere a la palabra, es necesario que todo fuera consumado en el autor de nuestra salvación, que todo fuera cumplido en Él. Y Cristo cumplió todo, las señales, las profecías, en su nacimiento, en su vida, en sus milagros, todo lo cumplió. Pero lo más importante es que Él cumplió, Él sació la justicia de Dios en su propia muerte. Y eso es lo que nos hace salvo. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Para que por medio de la muerte le quitara el poder al diablo. Era importante que el diablo fuera despojado de un trono que había usurpado. Él tenía el imperio de la muerte. Y cuando tienes un imperio estás hablando de una persona prepotente. Un imperio también nos habla de algo muy grande. Cuando tú dices, no, eso no era una nación, era un imperio, estás hablando de que abarcaba mucho lugar y que el que estaba ahí, el monarca que estaba ahí, gobernaba, pero gobernaba de una manera altanera, soberbia, cruel y despiadada. Este que es un dictador, este que es un maltratador de almas y de personas, tiene el imperio de la muerte, pero le fue quitado, le fue destruido. Y dice en el 15, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces cuando llegaban, por ejemplo, hablando del imperio romano, cuando llegaron los romanos y conquistaron a lo que antes era el imperio griego, que era bastante amplio, ustedes pueden ver algunas Biblias al final, vienen algunos mapas. Y ahí viene el imperio babilónico, que fue el primero que conquistó a Israel. Y luego se convierte en el imperio medo-persa, que se hace un territorio más grande. Y luego se convierte en el imperio griego, que es mucho más grande. Y el de Roma es una cosa escandalosa. Y de plano que cuando Daniel ve en sus visiones cómo iba pasando de un imperio a otro, dice que el cuarto imperio era una bestia. O sea, era algo grandísimo y también era algo horrible. Bueno, en ese imperio, aquí físicamente hablando, es cuando Dios escogió el tiempo preciso para venir y manifestarse, para hacerse hombre en el tiempo del imperio romano. Bueno, pues cuando está ese, digamos, físicamente estaba el máximo de los imperios, que era el romano, y espiritualmente Satanás tenía el control de las almas, mientras que el imperio romano tenía el control de los pueblos. Bueno, pues él vino para arrebatar el poder a Satanás. Y Satanás, estando en un lugar que no le correspondía, porque él quiso ser igual a Dios. Acuérdate, dijo, yo me sentaré ahí, en el trono de Dios, en lo alto, subiré a Dios, ¿verdad? Entonces, él quiere usurpar ese poder. ¿Y qué crees? Que él demanda la muerte del pecador, y por eso todo el tiempo nos está acusando de pecado y todo el tiempo quiere matarnos, todo el tiempo quiere destruirnos. Pero cuando Cristo viene y por medio de la muerte destruye la obra del diablo, ahora Él es quitado de ese lugar y ahora nosotros somos libres, y sobre todo libres del temor a la muerte. A la muerte física no le tenemos miedo, aunque sabemos que la vamos a atravesar, pero sabemos que no se va a enseñorear de nosotros, porque un día resucitaremos. Pero también la muerte espiritual, como hijos de Dios, porque recuérdate que el versículo 14 empezó refiriéndose a los hijos. Dijo, así que como los hijos participaron de carne y sangre. Ciertamente no olvidamos que es una carta enviada a los hebreos, pero tampoco olvidemos que es una carta que aplica también para toda la iglesia. Entonces, los hijos son carne y sangre. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, son seres humanos, y por eso Él se hizo ser humano. Pero esos seres humanos ahora ya no están bajo servidumbre del diablo, porque ya no le tenemos miedo. Porque aunque nos mate físicamente, no le tenemos miedo, y jamás podrá matarnos espiritualmente. Hablo nuevamente, repito, de los hijos. Estos dos versículos realmente esconden una verdad tan hermosa y enfatizan que Cristo se hizo carne y que Cristo con su muerte nos dio a nosotros libertad. Así dijo, para librar, a nosotros nos dio libertad.
a través de su muerte. Como se los dije, no a través de su nacimiento, que claro que tenía que nacer para ser semejante a nosotros. No a través de su buen testimonio. Claro que tenía que dar buen testimonio para que fuera el Cordero de Dios sin mancha y poderoso en señales y prodigios. Sí, claro que sí. Pero lo que nos dio la salvación fue su muerte y su resurrección, porque con su resurrección Él venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios las bendiga.